Muchas gracias por invitarme a la reunión. Yo he venido a 2 reuniones de los institutos y cada vez que vengo aprendo mucho porque empiezo a buscar datos que no tenía y ahora me puse a revisar el modelo educativo y se me hizo, además de interesante, que coincidíamos mucho. Lo debía haber leído cuando fui la primera vez, pero bueno, no me dio tiempo porque ahora tuve más tiempo de revisar los documentos. Entonces estoy muy de acuerdo con este modelo y no sé a qué me invitan estos institutos cuando yo creo que un instituto tecnológico hace mucho más que una universidad común sobre competencias, ¿no? Me llamó la atención esto que es una representación o modelo, el modelo educativo, una representación del modelo. Y estaba yo pensando, bueno, la formación integral emerge aquí, como está en tercera dimensión, esto sería una gran esfera en tercera dimensión, así me la imagino, ¿no? Y entonces tienen, no sé si hasta el tiempo está metido ahí, yo me imagino que sí, porque me imagino que es la trayectoria formativa, ¿no? Me gustó mucho ver que lo tienen dividido en una parte filosófica, una parte académica y una de gestión, pero además muy bien fundamentada. Me parece que es un modelo muy bien estructurado. Claro, habla de 60 y tantos años de esfuerzo de los politécnicos. Hoy yo voy a conversar algo acerca de la formación. Le puse desarrollo porque ustedes le ponen desarrollo y yo casi nunca había pensado en ponerle desarrollo. Y evaluación de aprendizajes o de competencias, o aprendizajes vistos como competencia en la educación superior. Para ello, primero traigo una estrategia. Esta estrategia se me ocurrió en un curso, y la letra que está en el centro es P. Esta P significa algo. ¿Quién sabe qué puede significar esta P? Es una estrategia como de enseñanza-aprendizaje. ¿Se le ocurre a alguien qué quiere decir la P? P, R, P, R, A, la P. Que no sea la directora académica, porque ella se conoce todas estas cosas. Entonces, la P, ¿a alguien se le ocurre qué puede hacer? Proceso. ¿Cómo? Propuestas. RA, ¿qué será RA? Rendimiento. ¿Y el otro? ¿El rendido? ¿Cómo? Uno sería rendimiento acá, y este rendimiento ya del rendido, está bien. Otra idea, la P. Pendientes que tenemos para la reunión de hoy. Proyectos. Resultados de proyecto, y este resultado de aprendizaje o del anteproyecto. Bueno, está bien, pero todavía nada de eso es lo que yo quiero decir. Entonces seguimos buscando. P, R, A, R, P. ¿Qué será eso? La P. Otra idea. Poder. Propuesta. A ver, por ahí va llegando. Planeación. Bueno, ¿qué debiera ser alguien que va a aprender? Paradigma. ¿Qué debiera hacer alguien que va a aprender siempre? Pensar. Bueno, eso ya está tremendo, profesor, ¿eh? Pero bueno. Pensar, sí. ¿Qué debiera hacer alguien que va a aprender? ¿Qué debiera hacer? Razonar, prepararse. Todavía no sale esa P. Qué difícil está. Preguntar, sí, es preguntas. La P es preguntas. ¿Qué debiera hacer alguien que va a aprender? Preguntarse. Pero bueno, eso es una buena aspiración. Entonces, pregúntenme algo acerca de lo que vamos a conversar, que más está enfocado a la evaluación para el aprendizaje, pero vamos a hablar también de la formación y la evaluación. No solo de la evaluación, porque no se puede hablar de evaluación sola sin formación. Entonces, háganme alguna pregunta acerca de la formación y evaluación de aprendizaje. O competencias, ¿no? Porque el aprendizaje sería la competencia.
Háganme alguna pregunta. ¿No? Cualquier pregunta. De todas maneras, como no hay ningún estándar, nadie va a estar mal. Yo no estoy evaluando ni nada por el estilo. ¿Alguna pregunta acerca de la formación y evaluación de competencias? ¿El concepto competencias? Bueno, está bien. ¿Qué entendemos por competencias? Me dice la profesora. ¿Cómo evaluar las competencias? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo evaluar competencias? ¿Qué son las competencias? ¿Otra? Levante la mano. ¿Qué competencias evaluar? ¿Otra? ¿Con qué instrumentos evaluar competencias? Si es que hay que evaluar con instrumentos, ¿no? ¿Otra? Clasificar las competencias porque ello me llevará a que no se evalúan igual unas que otras. ¿Bien? Si evalúo por competencias, doy mis clases por competencias. Esa está tremenda. Bueno, ¿qué esperaría alguien también al que se le dice haga alguna pregunta? ¿Qué esperaría? La respuesta, pero la estrategia se llama PRA. La RA significa respuesta, pero ¿qué tipo de respuesta? Antes de la pregunta, no, sería después de la pregunta, pero antes de estudiar algo. Antes de estudiar algo. Bien, como es antes de estudiar algo, se supone que es antes de que yo hable aquí, yo no tengo que responderlo. ¿No? Porque es antes de que yo hable. Entonces yo no tendría que responderla, tendría que responderla el mismo que hizo la pregunta. Así que respóndame usted, profesor, esa buena pregunta que me hizo. Si voy a evaluar competencias, ¿tendré que dar clases por competencia? ¿Usted qué cree? ¿Se dan cuenta? Siempre que tenemos preguntas, tenemos respuesta. Los alumnos es igual, siempre se hacen preguntas, lo único que no acerca de lo que vamos a tratar nosotros. Ellos están preguntando muchas veces otras cosas, pero siempre llegan haciéndose preguntas y tienen respuestas, como es lógico. Bueno, pues entonces vamos a dejar que los demás respondan y no los vamos a presionar. Pero efectivamente, las preguntas que me hicieron, algunas podemos tratarlas hoy. RA es respuesta anterior al estudio y RP, no, ya no cabe la menor duda, respuesta posterior al estudio, ¿no, profesora? Usted que bien ha respondido, tiene 10 hoy. Ay, si eso es de la evaluación, muy bien. Bueno, pues ¿qué entender por competencia? Yo iba a variar un poco lo que iba a conversar, pero el auditorio es diferente al de la vez pasada y creo que podemos hacer alguna de las cosas que hicimos. ¿Cuándo una competencia es competencia? ¿Cuándo algo es competencia? ¿Cuándo algo es competencia y cuándo no? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo y me dicen si es competencia o no. Por ejemplo, una persona roba muy bien. ¿Usted quiere decir algo, profesor? Disculpa que me interrumpa, pero antes sería posible definir qué estamos entendiendo por competencia. Y usted, no, yo no voy a emitir juicio, yo voy a poner ejemplos. ¿Usted quisiera definir qué cosa es competencia? Pudiera preguntar qué es competencia, dar una respuesta y decirlo en ejemplo. ¿Está bien? Pero como yo no voy a decir eso, no, entonces vamos a seguir, ¿está bien? ¿Usted cree que yo voy a decir eso no es? En fin. Yo voy a poner un ejemplo de algo y ustedes me dicen si es competencia o no. Y después vemos qué cosa es competencia. ¿Está bien? Para responderle al profesor que quiere ya saber qué cosa es así claramente. Entonces primero vamos a ver ejemplo. Un ladrón roba, no lo atrapan, se va a vivir a Alaska y vive toda su vida hasta su muerte tranquila con su familia, con su digna familia, elegante esposa y felices niños. Ese es un ejemplo. ¿Es competente el señor o lo fue? Pregunto. Dice el profesor que no. Otro.
Lo fue competente. Dice el profesor, lo fue. Hubo habilidad, tuvo conocimientos, tuvo aptitud con P, estrategias para robar bien y que no lo agarraran, y alcanzó su objetivo. Está tremenda esta profesora, ve que nos ha dado todo lo de las competencias. Bueno, vamos a ver otro. El mochaorejas, ¿es competente o no, aunque esté preso? Hoy leí en la mañana una noticia muy interesante cuando venía, porque me detuve en un Italianis de estos, Italian Coffee, y ahí decía el periódico, tiene la maestra Gordillo una celda VIP. Dije, ay, como merece, ¿no? O sea, ¿cómo no tener así una celda VIP? Para la cosa tiene que ver con la altura, ¿no? Entonces, seguí pensando en competencia. ¿El mochaorejas es competente o no? Corta la oreja al ras completamente, no deja un vestigio de oreja, no se desangra la persona porque hay algún médico que ayuda a que eso lo cosan. ¿Y es competente el mochaorejas o no? Él está preso. ¿Es competente el mochaorejas o no? ¿También? ¿Competente en qué? ¿Competente en qué? En cortar orejas. Ahí sí es competente. ¿En qué no sería competente? En seguir con su ola delictiva, ¿no? En seguir con su vida, con su ola delictiva, su vida de cometer delitos. O sea que no es un competente cometiendo delitos porque lo atraparon. Pero sí corta orejas bien porque cumple el propósito. Bueno, pues vamos a ver que una competencia, para que el profesor ya descanse de esto, una competencia, es verdad lo que decía la profesora, debe saber, pero no basta que sepa la persona que va a hacer las cosas, debe hacerla. O sea, imagínense a alguien que sepa, pero que no pueda hacer nada con lo que sabe. ¿Habría competencia? Parece que no. Pero además debe estar en el saber ser. Este ámbito de que nos habla es un ámbito actitudinal, pero dirigido ¿a qué? No son actitudes cualesquiera, tiene que ser una actitud específica. Ética, muy bien, dirigida al bien. Es decir, que una competencia finalmente es un bien. Es un bien. Y si es un bien que hay que perseguir, enaltece a la persona. Porque cualquier bien hace cumplir la razón para la cual fue creado, ¿no? Entonces, al ser un bien, ¿qué podemos decir del mochaorejas y del maravilloso ladrón aquel? ¿Serían competentes como nosotros entendemos esto? No tiene nada que ver. Entonces, hay actuaciones que son competencias y hay actuaciones que no. Lo que sí no puede pasar es que una competencia no sea una actuación. Pero necesita más que una actuación. Debe dirigirse esa actuación al bien. Es decir, aquí en el medio debe estar que la competencia emerge como un bien que involucra esto. Fíjense cuánto saber hay que no participa de la competencia. Aquí hay mucho conocimiento que no participa. Solamente es una partecita el que se involucra en esa actuación. Miren cuánto saber hacer tiene la persona y que no es competencia. Fíjense, hay mucho más que son habilidades, pero nada más hay unas cuantas que participan. Es decir, una competencia es una actuación que podemos valorar como un bien. Y el bien se dirige filosóficamente a hacer cumplir la razón para la cual el ser humano es creado. O sea, para enriquecerlo, enaltecerlo, en fin. No podría ser una competencia ser un mal. No la podríamos entender. Entonces, ¿cómo entendemos competencias? Ya quedó tranquilo el profesor. Una competencia es un desempeño.
Cualquier desempeño puede ser una competencia, pero hay desempeños que no son competencia como la entendemos. Bien, hasta ahí ya vamos de acuerdo. Así la declaran ustedes en su modelo, más o menos. O sea, cualquier rol o función del egresado, esa es una competencia que hay que formar. Vamos a ver algunos ejemplos de competencia o de roles que debe ejercer el egresado de un instituto tecnológico. Iba a decir politécnico, pero por poco me ahorcan, ¿no? Que no somos iguales. Formamos casi lo mismo, pero que no somos iguales. Hasta la palabra. Bueno, entonces, ¿quién me dice un rol del egresado de cualquier carrera? Dígame la carrera y un rol que va a desempeñar. Y si es un rol que va a desempeñar, es una competencia que hay que formar. Bien, entonces, ¿quién me dice una carrera y un rol? En cualquiera de las carreras. Sí, esa sería muy genérica, ¿no? Pero dígame un rol específico de la carrera. Dígame una carrera. Ingeniería ambiental. ¿Para qué sirve un ingeniero ambiental? Esa es una pregunta interesante cuando uno hace el currículum. ¿Para qué sirve este? Ingeniero ambiental, que pareciera ser que es para nada, a quien no conoce. No. A ver, dígame algo de lo que el ingeniero ambiental debe vivir porque contribuye a solucionar. Un rol, ¿cuál es? Desarrolla proyectos de impacto ambiental. Este es un rol. Por lo tanto, ese rol debe formarse. Pero hay que pensar también, cualquier rol se debe formar en la escuela. Vamos a ver cuáles son los roles que se forman en la escuela. ¿Por qué decir que desarrollar proyectos de impacto ambiental son importantes? ¿Para qué sirve hacer esto? Pregunto. ¿Para qué sirve que él haga eso? Para poder contribuir con el medio ambiente, con todo lo que está rodeado, Muy bien. Entonces, hay una necesidad y esa necesidad la cubre o la contribuye a solucionar un rol. Entonces, todo rol formativo debe ser producto de una necesidad que contribuye a solucionar. Es decir, una competencia sale de problemas. ¿Qué problemas tiene el egresado? Ahí vienen las competencias para solucionar esos problemas y hacer un trayecto formativo. Entonces, lo primero que hay que pensar cuando se habla de competencia es, ¿la competencia dónde la voy a meter? La competencia será un rol o función, desempeño, actuación del sujeto que yo deba meter dentro de los problemas sociales que él resuelve. A ver, ¿quién me dice ahora problema social o problema por el cual existe esa carrera? O sea, la carrera existe porque hay algún problema que solucionar. ¿Y con qué se soluciona? Con las competencias, que son actuaciones. Entonces, ¿quién me dice una carrera y un problema que contribuye a solucionar? ¿Problema? A ver, dígame, profesor. Pero que esa les gusta mucho. Con el cambio climático. Problema, cambio climático. El ingeniero ambiental es necesario para contribuir a solucionar esta necesidad que hay, este salto, este obstáculo, este problema. Muy bien, y entonces hay competencias que hay que formar en el instituto. Otra carrera, porque ya casi soy ingeniero ambiental, yo sé para qué sirve, que cuando digan cambio climático, en el instituto politécnico, el ingeniero ambiental. Pero que no es el Politécnico Nacional, tampoco somos iguales, ¿eh? Somos tecnológico. Siempre se me enreda la lengua. A ver, profesor, dígame otra carrera. Ingeniería civil. Ingeniería civil, ¿para qué sirven estos señores? Para muchas cosas, entre ellas. A ver, defiéndase, por favor. ¿Para qué sirve usted como ingeniero civil? Solucionar problemas de escasez de agua. Muy bien. El agua es mínima. Creo que es el 3% de la... Bueno, que es poquita. Tiene que haber una profesión que contribuya a esto. Y tiene que haber actuaciones que desempeñe el egresado. Y esas actuaciones se contribuyen a formar en la universidad. Por lo tanto, el currículum debe estar apegado a la sociedad, al mundo donde él va a trabajar. Pero no solamente es a los problemas que va a solucionar, que no van a ser siempre los mismos. Entonces hay algunos tradicionales, pero otros que surgen.
Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere hablar de otra carrera para tener yo una idea? El ingeniero civil, ¿no es este el que hace también los puentes y eso? No, que sirven para algo, ¿eh? ¿Qué haríamos con este tráfico que hay en la Ciudad de México? ¿Qué haríamos sin los ingenieros civiles? Claro que se le caen las ballenas, pero eso a cualquiera se le cae una ballena, ¿no? Bueno. Bien, otra carrera y otra competencia o problema. A ver, otra carrera de los institutos. Agronomía, esta es otra cosa. Agronomía, ¿para qué sirve un ingeniero en agronomía? Para producción de alimentos. Bueno, pues hay una necesidad clara, cada vez somos más y hay escasez de alimentos, tiene que haber gente que se dedique a esto y que además lo haga bien, perfecto. Bueno, ya vemos que una competencia no es un capricho. Hay quien ha querido meter esto como el capricho del neoliberalismo. Puede que tenga relación con estas cosas. Yo no me he puesto a pensar nunca en eso. De lo que sí estoy claro es que responde a problemas claros de la sociedad y por lo tanto hay que crear carreras que contribuyan a solucionar esos problemas y las competencias se convierten en las actuaciones que contribuyen a solucionarlo. Bien, bueno. ¿Qué hacer entonces cuando ya tengo claro esto? Ya tengo claro que hay un problema, ya tengo claro que hay un profesional que puede contribuir a resolverlo. ¿Con qué? Con competencias. Bueno, pues preparo un trayecto formativo y dentro de la escuela, de la institución educativa, se le llama secuencia, una secuencia didáctica que el profesor va desarrollando, que no es lo único, puede desarrollar proyectos, otras estrategias, en fin. ¿De dónde parte la formación actualmente? Miren qué dice acá. ¿De dónde parte la formación actualmente? Del aprendizaje. Bueno, ¿de dónde parte la formación? ¿De lo que tiene que aprender? Sí, pero de lo que tiene que lograr al final. O sea, esto se ha mejorado mucho. Antes nosotros partíamos de contenidos, ahora partimos del final. Ahora ya el proceso se cambió. Ya no me preocupo tanto de cuáles son los contenidos, porque los contenidos los voy a meter dentro de la formación, eso es lógico, no desaparecen. Pero me preocupo más por los resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje son los objetivos, las competencias. Es decir, yo puedo tener como objetivo las competencias. Lo primero que yo debo tener claro es cuáles competencias voy a contribuir a desarrollar. Estas. ¿Y eso qué me va a dar como resultado? Algunas evidencias. Entonces el resultado de aprendizaje me da evidencias. Ya no podemos estar como a lo mejor otro tiempo las universidades. Estas no, porque las universidades que forman ingenieros, técnicos, tecnólogos, claramente saben para qué están. Yo creo que las que no sabemos para qué están son otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un filósofo. ¿Usted para qué quiere un filósofo? ¿Puede vivir sin un filósofo o no? Bueno, eso diría el que no es filósofo, ¿verdad? Sí, puedo vivir sin un filósofo. Pero se da cuenta de que entra un momento de una presión muy profunda por la utilidad del conocimiento, el utilitarismo, y ahí, hasta ahí no vamos a llegar. O sea que sí sirven las profesiones porque tienen una razón de ser y resuelven problemas. Claro que sirve un filósofo, pero debe tener muy claro cuáles son las actuaciones de un filósofo si va a trabajar por competencias. Y esa reflexión no la tienen que hacer ustedes, porque aquí sí se sabe muy claramente para qué sirve un ingeniero. Eso no pasa en muchas universidades. Por ejemplo, un historiador. ¿Para qué sirve un historiador? Me pregunto yo. ¿Para qué? Debe servir para algo. Bueno, esas preguntas, hacérselas son profundas. Antes nos preocupábamos, debe saber historia. Sí, pero parece que ahora debe hacer las funciones de un historiador.
hacer entrevistas profundas, actores sociales que hayan cambiado la historia o que la vayan a cambiar o qué sé yo, pero ubicar en tiempo y espacio los hechos, analizar causas y consecuencias de fenómenos. O sea, parece que ahora debe uno tener más claridad de cuál es el resultado de aprendizaje. Si yo voy a hacer un programa, un proyecto de impacto ambiental, ese es mi resultado de aprendizaje. Y debo tener claro cuál es la evidencia que voy a tener. Inmediatamente me tengo que preguntar, ¿cuál es la evidencia? Le pregunto a la profesora que me dijo lo del proyecto de impacto ambiental. ¿Cuál sería la evidencia? ¿Está usted anotando? Pues hay otro profesor que nos va a ayudar. El estudio, el diagnóstico de la viabilidad del proyecto. Muy bien, entonces aquí tiene una evidencia. El diagnóstico de la viabilidad de este proyecto. Ahí hay una evidencia. Entonces el señor tiene que presentar un diagnóstico. ¿Cuál es otra evidencia? El mismo estudio en sí ya es una evidencia. Claro. Bueno, el diagnóstico es una evidencia. ¿Bien? ¿Qué más? El proyecto en sí. Muy bien, implementación del proyecto y tener evidencias de la implementación, evaluación del proyecto para ver si se correspondía con lo que quería. Entonces, eso lo debe tener claro aquí. ¿Cuántas evidencias voy a necesitar? Una, el proyecto. Sí, pero el proyecto es proyecto. Tiene usted que implementarlo. Y para poder implementarlo tendrá que ver si ese proyecto es viable, porque usted lo puede hacer muy maravilloso, pero que eso no esté resolviendo. Entonces tiene que hacer un diagnóstico para crear su proyecto. Entonces, otra evidencia, presente usted el diagnóstico. Pero no solo lo presente, defiéndalo ante un grupo de personas que le puedan juzgar. Entonces, otra evidencia, defensa del proyecto. Esto lo debe tener claro aquí. Ya después que tiene claro cuáles son las evidencias, puede seguir. Vamos a ver cuáles son los indicadores de logro. Agarro mis evidencias y busco cómo evaluarlas. Esos son los indicadores de logro. Son los criterios que me permiten ubicar a esta evidencia en algún nivel. Y eso es importantísimo, porque casi nunca se piensa en eso. Generalmente el muchacho entrega el proyecto, se le evalúa, pero se le ponen puntos. Y lo importante de la competencia es que esos puntos signifiquen nivel, algún nivel de desempeño, de logro. Hay proyectos excelentes, nivel 3, proyectos que necesitan mejorar en este aspecto, nivel 2, proyectos que pudieran llevarse a cabo, pero tienen tantos errores que puedo dudar hasta de su implementación, nivel 1. Entonces, siempre debo tener evidencias claras, con criterios claros para ubicar el logro. Y después que yo tengo esto, me preocupo en cómo voy a formar al sujeto. O sea, fíjense que es al revés. ¿Cómo? ¿No? ¿Alguien quería decir algo? Está interesante porque antes yo me preocupaba, ahora se va a formar lo que se pretende obtener y tengo claro cómo lo voy a evaluar. Entonces, preparo mi formación que está aquí, actividades para formar y evaluar de manera paralela. Entonces se vuelve muy diferente a lo que en muchas ocasiones se hacía y veo cuántos recursos le voy a meter. Bien, es decir, con el qué tendré el cómo. El cómo, bueno, pues está aquí, es la formación y evaluación, pero el qué son las evidencias con sus criterios para determinar el indicador de logro. Si yo pudiera decir una perfecta defensa del proyecto es aquella que hace esto, eso es un indicador de logro, un indicador del logro en nivel 1, indicador del logro en nivel 2, indicador del logro en nivel 3. Y ahora lo voy a formar. Muy bien. Pues parece que si yo voy a evaluar de una manera, tendré que formar de una forma en correspondencia con esta
Evaluación. Si yo voy a evaluar de una manera, tendré que formar de una manera que responda a esto. Tradicionalmente, uno cuando ha dado clases, pues era muy sencillo. La maestra de didáctica le decía a uno: mira, no te preocupes, mira a ver cuáles son los contenidos que vas a tratar. Busca un buen libro, organízalo a tu manera, explícaselo a los muchachos para que ellos lo aprendan y lo apliquen. Así me enseñaron a mí didáctica. Entonces yo buscaba un buen libro, agarraba, organizaba mis contenidos, veía cómo lo iba a explicar, lo organizaba, lo ponía en mis papeles, llegaba, explicaba, exponía, y ya ellos aprenden y les pongo el ejercicio y ahí se mueve esto. Parece que esto se ha completamente cambiado. En la otra reunión puse un ejemplo, que una vez estaba yo en la UNAM observando unas sesiones de la Facultad de Filosofía y Letras, y llegué y se encontraba un salón muy lleno y con alumnos casi en el piso, casi no, estaban sentados en el piso, y leí en la puerta y estaba la misma materia del salón 1 que yo había pasado y estaba casi vacío. Y enseguida me pregunté, bueno, ¿por qué este salón está vacío y este otro salón está lleno? Si son con diferentes profesores. Entonces es que podían elegir ellos con quién meterse. Y dije, me voy a meter en el vacío. Y ahí estuve una sesión, y después volví y me metí en el lleno. Y el día que me metí en ese salón lleno me senté atrás, y fue muy interesante porque llegó una profesora. Bueno, imagínense ustedes la Facultad de Filosofía y Letras, que hablan de competencias ahí ni nada de eso. No, ahí se pone uno a hablar de eso y puede que te quemen en el auditorio del Che que está cerca. En el Che Guevara te queman. Bueno, llegó la profesora. En aquel entonces, hace 4 años, tenía 80 años, más de 50 años de servicio. Llegó con su maletica y la puso. Llegó tarde, como debe ser, eso de llegar temprano, mira que no se ve bien. Entonces puso su maletica, sin decir una palabra, miró a todos los muchachos y de pronto hubo un silencio y les dice: el amor es un pájaro tejiendo en la mañana, pero el amor eres tú debajo de mis noches, el amor es tu lengua desvergonzada, culpable del insomnio y de las estrellas. Y yo, que estaba al final, le pregunté: ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo uno: ¿habrá conseguido un marido la viejita? Ella escuchó, pero no dijo nada porque es profesora, no se iba a poner a estar peleando con un muchacho de 20 años. No iba a estar: oiga, falta de respeto, yo a mi altura no consigo marido. Mire, bien que le vendría, diría el joven, ¿no? Pero nada, no dijo nada, se quedó callado. La profesora y siguió: había una vez un perro llamado Cuento, se me murió el perro, se me acabó el cuento. Y todos atentos. Y yo le pregunté a uno de los muchachos y me dice: yo no sé, pero esto siempre empieza así. Dije yo: qué bien esta señora. Si supiera ella que está trabajando competencia, ya no lo hace más. Sí, porque esto también la izquierda tiene ciertas reglas, ¿eh? Lo que tenga que ver con el neoliberalismo, téngale cuidado. Y entonces dice: ¿son iguales estos textos? Sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué? Y empiezan los muchachos: no, no son iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Es lo mismo decir el amor es un pájaro tejiendo la mañana a decir había una vez un perro llamado Cuento. Y no, empezaron en una discusión y finalmente entiendo que lo que quería la profesora era hablar de los géneros literarios. Nunca llegó diciéndole, como el profesor quería que yo llegara y dijera: una competencia es un desempeño, un rol en un contexto ético. Ya se me acabaron los 15 minutos que yo tenía preparado para construir aquello, ¿no? Mejor ya me iba, por eso no podía yo decirlo al inicio. Parece que hay que trabajar en el contexto, y esto lo saben muy bien las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos, las politécnicas, porque forman profesionales dirigidos a una actuación
que claramente debe evidenciarse. Claramente debe evidenciarse. Es decir, debe partir de un contexto. No pueden tener problemas que no sean claramente visibles y que haya competencias que contribuyan a desarrollarla. Eso no pasa en estas universidades. Por eso me gusta hablar acá, porque es muy sencillo, se entiende muy bien esto. Ahora, hablas ante personas complejas, no porque no lo seamos nosotros, pero en un ámbito, por ejemplo, de literato. Hombre, se supone que si usted por lo menos es literato, no debe tener ningún error de ortografía, diría yo, vaya, pues pensar. Y además de que escribe, y que conoce los géneros, y que algún género le apasiona y tiene algún producto de ese género. A lo mejor le gusta la narrativa, qué bueno. Muéstreme algún cuento para ver si usted es literato. Es difícil, pero también se puede. Pero en carreras dedicadas a la técnica es mucho más sencillo. Es decir, hay que partir del contexto. ¿Cuál es el contexto? El problema que habíamos declarado anteriormente. Si tenemos problemas claros y actuaciones que contribuyen a solucionar el problema, ya estamos en contexto. Ya estamos en contexto. Entonces se vuelve sencillo este trabajo. Muy bien, lo que nos piden ahora es hágalo al revés. O sea que cuando yo he visto a mi profesora de didáctica en Cuba, cuando la veo le digo, oiga, ¿qué cree? Guillermina se llama. ¿Qué cree? Que ya lo que usted nos decía, ya no. Y siempre me dice, no te preocupes, espérate 50 años. Pero por lo pronto, porque no va a perder la maestra Guillermina, que siempre me decía en didáctica, fíjate, cuando yo estaba dando mi clase siempre me decía, a mí me parece que te falta motivación. Siempre me decía lo mismo. Aquello fue algo que se me grabó profundamente. Te falta motivación. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque yo veo que cuando tú estás hablando, se están tocándose. Le dije, no, eso no es porque yo no motive, es porque ellos están motivados en otra cosa. Maestra, me decía, no, pero si tú los estuvieras motivando, no estuvieran en eso. Digo, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo nunca vi a mis profesores hacer lo que me decían que yo hiciera. Entonces, ¿cómo veía yo la competencia? Eso sí, me dijo, léase el capítulo 3 de mi libro Pedagogía. Y ahí aparecía cómo motivar. Y entonces yo me lo leía y ya. Al otro día llegué, cuando le tocaba a ella visitarme en mi práctica docente, y de pronto llego y les digo, niños de 12 años, a la 1:00 de la tarde en Cuba, un calor de 40 grados, húmedo, todo el mundo encharcado en agua por donde quiera. Una cosa terrible. Y de pronto dije, ay, ¿cómo yo motivo porque esta mujer me ponga bien la cosa es? Pues nada, llegué y les dije, motívense. Y cuando estén motivados me avisan. Y todos me miraron así como diciendo, está loco. Pero por lo menos capté la atención. Y yo estaba feliz, le decía, ya ve. Ya pude esto. Y me llamó y me dijo, no seas animal, así no es. En fin, bueno, no con esas palabras, otras más bonitas, ¿no? Que parece que trabajar competencia es tener competencia. No puede trabajar una competencia quien no la tenga. Pero además de tener las competencias profesionales que va a contribuir a desarrollar, debe tener competencias docentes, que son otras. O sea que para trabajar como profesor, debe ser profesor. Entonces tendrá que tener las competencias de la profesión específica y otra de su desempeño claro como profesor. Y una es que el Señor sepa todo esto que estamos diciendo, que lo implemente, es decir, que active situaciones de aprendizaje. Cree en su mente las situaciones, piense cómo lo va a trabajar con ellos y llegue y lo haga. Entonces tendrá que llegar con situaciones claras que resuelvan problemas y ahora sí, un conjunto de actividades para contribuir a esa resolución de problemas que entre otros va obteniendo evidencias que yo puedo evaluar para ir ubicando el logro. Esto parece, es como una novela, suena bien. O sea, ¿qué debe hacer el profesor? Preparar muy buenas situaciones de aprendizaje.
¿Para qué? Para obtener ciertas evidencias que yo voy a ubicar en niveles, y esos niveles representan un logro. ¿De quién? De la competencia. O sea que yo la competencia nunca la puedo evaluar directamente. Siempre la evalúo indirectamente a través de sus evidencias. Es como puedo hacerlo. Muy bien. A ver aquí. No, esto se me fue todo para allá. Muy bien. Pues para planear esta situación es bueno tomar en cuenta que se debe pensar un proceso de planeación, pero muy sencillo, no complicado. Es complejo, pero no es complicado. Es complejo porque son muchos factores que intervienen y que uno debe estar interrelacionado, pero no debe ser algo complicado de hacer. Lo primero es que el profesor tenga claro el problema, después que sepa que hay competencias en el programa que contribuyen a resolver esos problemas. Si el programa no declara los problemas, porque ese no es el objetivo del programa, bueno, pues yo los declaro como profesor. Yo busco estas competencias que están aquí, ¿qué problema contribuyen a resolver? ¿Cuáles son los grandes problemas de la profesión? ¿Hay algún problema de la profesión que no se está contribuyendo a desarrollar? Si eso no lo tiene el programa, hay que ponérselo. Entonces, teniendo claridad del problema, tengo que ver cuáles son los problemas de la profesión y cuáles son las competencias asociadas y cuáles son las evidencias. Teniendo esto, ya puedo hacer la evaluación y la formación. ¿Qué hago para evaluar? Bueno, hay 3 cosas importantes para evaluar. Parece que teniendo, fíjense ahora todo lo que debemos tener antes. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las actuaciones que voy a contribuir a desarrollar? ¿Y qué evidencias voy a obtener producto de esto? Ya con esto veo cómo la voy a evaluar y cómo la voy a formar. Esa evidencia la tengo que evaluar con criterios. Siempre hay 2 tipos de criterios: forma y fondo. Es decir, cualquier evidencia es importante, la forma y el fondo. En el proyecto, por ejemplo, ¿qué sería forma? Bueno, que el proyecto no tenga errores ortográficos, que esté bien redactado, que cumpla con una estructura. Eso es forma. ¿Cuál es el fondo? Bueno, fíjese usted que ese proyecto sea viable de implementación. Eso es fondo. 2, que a lo mejor, parte de la viabilidad es que económicamente pueda sustentarse, que además resuelva el problema, contribuya a resolverlo, que tome en cuenta el contexto donde está inserto o se va a desarrollar el proyecto. Eso es fondo. Entonces el muchacho tiene que saber que hay criterios de forma y fondo y cuáles son para cada evidencia. Él sabe que para todas hay forma y fondo, pero la forma y el fondo cambian atendiendo a la evidencia. Entonces, aquí busco cuáles son. ¿Y con qué tipo de instrumentos? Hay generalmente 3 buenos instrumentos para evaluar competencia. Bueno, si uno quisiera evaluar la competencia de verdad, ¿qué tendría que hacer? Aquí estamos evaluando la competencia de mentirita. Si quisiéramos evaluarla de verdad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo? Que él esté en el problema y que pero que el problema le surja ahí en la profesión. Y eso es casi imposible. Aquí tienen que ser problemas ficticios, simulados, bien. Pero ¿cómo yo evaluaría eso? ¿Cuál es la única manera de evaluarlo? ¿Cómo? Observando el desempeño. Y esto es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la manera en que pedagógicamente hemos encontrado? En vez de observar el desempeño directo, que esto sería en el campo laboral, lo que hacemos es sustituir el desempeño. ¿Por qué? Por evidencias del desempeño. Y entonces hablamos de que el proceso para obtener la evidencia se puede evaluar, y se puede evaluar la evidencia como resultado. Y de ahí vienen 2 grandes tipos de evaluación: formativa y sumativa. Si el profesor se preocupa por el resultado final o la evidencia, esa evaluación se llama sumativa.
Si le preocupa ayudar para que lo obtenga bien, esa es formativa, pero las dos la hace el profesor. Es decir, una evaluación formativa contribuye a mejorar el proceso de obtención de la evidencia, y una evaluación sumativa enjuicia el producto o evidencia, pero ya concluido. Estas son clasificaciones de la evaluación como del 67 del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de hace 50, 60 años. Pero hay otro tipo de evaluación de la que se está hablando a partir de los 90. ¿Quieren saber cuál es? Qué bueno. Primero hay que buscar una pregunta. Entonces, hay evaluación que no son estas. Es decir, hay un tipo de evaluación en la que el profesor no interviene. ¿Cuál es esa evaluación? ¿Cuál? La autoevaluación y la coevaluación. A estas dos generalmente se les llama de manera muy moderna evaluación para el aprendizaje. Es decir, la evaluación para el aprendizaje es aquella en la que el profesor directamente no interviene encontrando el error, porque la evaluación, entre otras cosas, es la búsqueda del error para contribuir a que mejore. Bueno, esta evaluación donde el mismo muchacho encuentra dónde se equivocó, por qué y se compromete con él a mejorarlo, es la evaluación para el aprendizaje. Y se pueden utilizar instrumentos para todas ellas, es decir, para evaluar cualquier evidencia. ¿Cuáles instrumentos? La lista de cotejo es muy sencilla. Pongo criterios de forma y fondo, sí o no. Ya. Si tengo un producto, puedo evaluarlo con una lista de cotejo. Si tengo un producto, puedo evaluarlo con una escala estimativa. En vez de sí o no, pongo 1, 2, 3. O sea, una escalita más amplia que 2. Entonces, y si eso mismo lo describo y le llamo nivel 1, nivel 2, nivel 3, y describo el desempeño, es la rúbrica. Es decir, que una rúbrica podemos decir que es una escala cualificada. Una escala donde yo describo el desempeño de cada nivel. Y el desempeño descrito se le llama indicador de logro. Tengo excelentes trabajos, nivel 3. ¿Pero qué significa excelente? Dime qué características tienen. Ah, muy bien. En estos trabajos no he encontrado ni un problema de forma. La ortografía ha sido esmeradísima, la redacción también, la estructura se ha cuidado meticulosamente. Esto que yo estoy diciendo se llama indicador de logro. Esa es la descripción del desempeño. Bueno, pues fíjese que el proyecto es viable de ser llevado a cabo tanto económicamente como no sé qué de qué otra manera le pueden llamar. Se cumple esta estructura maravillosamente, responde a los objetivos del problema que está contribuyendo a desarrollar. Esto es nivel 3. En estos productos hay algunos problemas de forma. Algunos, no empiezo a contar cuántos. Pero hay algunos, ¿qué quiere decir? Más de uno. ¿Y cuánto? No millones. Porque hay quien dice, es que esto es muy cualitativo. Sí, esta parte sí. Pero uno tiene que saber qué cosa es poco, qué cosa es mucho y qué cosa es demasiado, ¿no? Si no, póngase a correr. Y entonces cuando ya se sienta muy cansado, dice, esto ha sido demasiado. Y ahí hace su escala. O sea que los muchachos también lo tienen que entender. ¿Cuándo es poco? Cuando es escaso. ¿Cuándo es más que poco? Cuando es abundante. ¿Y cuándo es nada? Cuando no existe. ¿Te queda claro? Sí. Entonces hay 3 niveles de desempeño. No te preocupes tanto. No me digas que el tuyo está en el medio cuando está en el 1. ¿Por qué? Porque tú puedes decirlo tanto como yo. Entonces tú puedes autoevaluarte, hacer evaluación para el aprendizaje. Bien, entonces, instrumentos. Y a partir de esto, empiezo a crear mis actividades para la formación. Fíjense que ahora la formación está al final. Y nosotros antes comenzábamos por el inicio. ¿Qué queremos? Que haga esto. No, a ver, ¿para qué? Para obtener esto, que se va a evaluar con esto y voy a utilizar este instrumento. Bueno, ahora pienso en mi trayecto formativo para lograr esas evidencias. Muy bien.
Pues la evaluación para el aprendizaje, a veces los que no son pedagogos hacen más que los que estudiamos algo de pedagogía. Este señor era un médico y pensó hacer algo. Llegó a una conclusión, este médico llegó a una conclusión: para que un cirujano sea cirujano, si yo comienzo a formarlo en lo que hará el cirujano, entonces la evaluación está antes del aprendizaje. Y dio esta sentencia Miller: la evaluación dirige al aprendizaje. Y ha sido tremendamente renovador esto a partir de los 90. Es decir, cómo usted va a evaluar impacta en cómo va a aprender. Si usted va a evaluar con un examen, no se preocupe, al muchacho no le importará nada más que el examen y estará preocupado por pasar el examen. Pero si el muchacho tiene una variedad de cosas para poder ser evaluado, él se preocupará por esa variedad de cosas que tendrá que obtener para poder sacarlo. Entonces, la evaluación dirige el aprendizaje. ¿Y qué es evaluar? Bueno, ¿qué es evaluar? Una pregunta: ¿qué es evaluar? ¿Quién me dice? ¿Evaluar qué es? ¿Qué es evaluar? No lo que dice el modelo, que está muy bien redactado. Ahí está, así de sencillo. Comparar lo obtenido con lo esperado. La evaluación parte de la comparación. Entonces, pero no termina en la comparación. Después que yo comparo lo obtenido con lo esperado, que son mis criterios para lo que utilizo instrumento, ahí ¿qué pasa? ¿Ya terminé de evaluar? Yo comparo y ¿qué? ¿Qué digo? Muy bien, asigno el valor. Este trabajo está muy bueno porque ha cumplido con la estructura. Este desempeño está estupendo porque se ha lavado usted las manos muy bien. Resulta que entre los dedos se los lavó. Eso es lo que hacen los enfermeros cuando van a inyectar. No, pues la jeringa la puso en 45 grados en el cuadrante superior derecho. Ahí está. Y emito el juicio. Es decir, evaluar es el juicio, enjuiciar, producto de haber comparado. Entonces, si yo quiero evaluar, comparo para emitir un juicio. Y después la evaluación tendría que servir para algo. Por eso se dice que la evaluación impacta en la toma de decisiones. Ahora, antes de llegar al cuadro que viene, quisiera hacer una reflexión acerca de ¿para qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué evaluar? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué evaluar? Para ver si conseguí lo que quería. Esto lo dijo Tyler como en el 30, del 30 al 45, un auge muy fuerte de un modelo de evaluación de Tyler, que decía: compare usted lo que quiere obtener con lo que obtuvo. Eso es evaluar. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Para qué evaluar? Ya supe qué pasó. ¿Y ahora qué? ¿Para qué evaluar? Ahí está la palabra. ¿Quién la dijo? Por ahí va. La evaluación no sirve para nada si no es para mejorar. Entonces, además de saber para qué, cómo está la cosa, tengo que contribuir a la mejora. Entonces, la evaluación es un instrumento de la mejora. Es el único instrumento que tienen los sistemas artificiales. Si pensamos en los sistemas artificiales, por ejemplo, una planta, ya cuando no cumple la razón de ser, se murió. Y nosotros igual. Pero tenemos sistemas autorregulatorios. Que a veces hay un sistema externo que nos ayuda, que el médico nos da una aspirina. Sí. Pero tenemos los sistemas naturales, nos autocompensamos, nos autorregulamos. Los sistemas artificiales no tienen otra cosa más que la evaluación. Entonces, si no se puede evaluar para mejorar, mejor no evaluar. Estaba en un panel en Guatemala y dice una profesora de la que participó en el panel: fíjese que había un profesor que evaluaba tan mal que casi todos los alumnos reprobaban. Y yo decía, bueno, ¿quién será mejor? ¿Uno que evalúa mal a uno que no evalúa? ¿Quién será mejor o peor?
Pues el que no evalúa parece ser mejor, ese no causa daño, ¿no? Entonces hay que cuidar a esos si están dentro del instituto. Mire, usted es algo benéfico, es mejor usted que no hace nada a uno que evalúa mal. No les vayan a decir esto porque es caótico decirles eso. Un profesor que evalúa mal es terrible, pero el otro tampoco contribuye. Es decir, la función global de la evaluación es la función optimizante del objeto evaluado. La evaluación no sirve ¿para qué evaluar un programa? ¿Para qué acreditarlo? ¿Para qué acreditar un programa? Ahora que todo el mundo está queriendo acreditar sus programas y entrar al PNPC si tiene posgrados de calidad. ¿Para qué? Para mejorarlo. No es porque con el programa, con el PNPC me van a dar dinero, porque los alumnos tienen beca y teniendo más alumnos, ese no es el objetivo es mejorar el programa. ¿Para qué acreditarlo? Para mejorarlo. Si no se va a mejorar, no lo acredite. Bueno, sí, porque de todas maneras no creo que pueda seguir trabajando si no lo acredita. Pero no hay otra razón de ser. La evaluación es el motor de la mejora. Es un carácter instrumental el que tiene la evaluación. En fin, que evaluar competencias... una pregunta que me hago yo siempre. ¿Habrá que no hacer exámenes? No, eso no es verdad. Sí se pueden hacer exámenes. Depende de múltiples factores. Lo que cambia es la manera de hacer el examen. El reactivo ahora es un caso, un problema. Algo que el muchacho tenga que hacer cosas ahí, desempeñarse en el examen. Eso sigue siendo útil, sobre todo cuando tengo muchos. ¿Cuándo es bueno un examen? Cuando tengo muchos. Cuando tengo pocos, mejor muchas evidencias. ¿Cuántos alumnos tiene un profesor? Acá, más o menos. Bueno, si no es investigador y vaca sagrada, que no tienen casi clases, y nada más nos dedicamos a hacer artículos y hablar. No se hace otra cosa ya en las universidades, ya los profesores no queremos dar clases porque si no, no puedes estar en el SNI y tienes que publicar en artículos, en revistas de alto impacto. Bueno, además de estos personajes que también sirven para algo, porque si no, no le pueden acreditar los programas en el PNPC si no tienen SNI. Bueno, además de estos personajes, ¿qué iba yo a preguntar? Para que vean, después de los 50 llegan los lapsus mentis estos. Yo voy a cumplir 50. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cuántos alumnos, profesora? Usted está clara. ¿Cuántos alumnos tiene? 40. ¿Y cuántos grupos da clase? ¿En cuántos? En 4, son 160, tiene bastantes. Entonces debe utilizar examen y por lo menos debe evaluar alguna evidencia también. ¿Cuántos exámenes? Menos. Lo menos que pueda. Y más evidencia. ¿Cuánto? Bueno, eso sí lo tiene que decidir él. Él con el equipo académico. Yo pensaría que un examen, 160 alumnos, un examen que me dé información, pero que no sea eso lo que me permita tomar la decisión de si pasa o no. Un examen que me dé información, bien, y algunas evidencias, por lo menos 2, 3 durante el curso, que yo pueda valorar y decir, este muchacho lo ubico por acá, ¿no? Bien. ¿Y puedo trabajar competencias con 160? Sí, pero si hay quien tiene 20 y no hace nada, a lo mejor uno de 160 puede que haga algo. O sea, no depende de la cantidad de alumnos, depende de todo el paradigma que está atrás, de si yo quiero trabajar competencias o no, de si yo quiero obtener productos, de si yo me centro en un problema, si yo hago un proceso formativo para resolver estos problemas con competencias que desarrollo, si les pido evidencias acorde, en fin, eso parece que es una concepción que habrá que tener. Evaluar competencias pues es centrarse en el desempeño, pero el desempeño tiene resultados, por lo tanto es desempeño con evidencias, muy bien, pero también esto quiere decir que tengo que poner al muchacho lo más que pueda en situación real o en situaciones simuladas. Se gasta mucho dinero en laboratorio, hay que aprovechar que la práctica de laboratorio sea evaluación para el aprendizaje.
que él se dé cuenta por qué lo hizo mal, dónde lo hizo mal, cómo lo mejora. O sea, si las universidades, este tipo de instituciones de educación superior tienen mucho invertido en laboratorios, o al menos debería, y siempre uno está inconforme, ¿no? De que falta y falta, pero hay. Entonces, hay que aprovechar más ese espacio porque es lo más real que tenemos, lo más real. Entonces, aprovechar esas actividades en esos espacios para hacer las actividades de evaluación, pero entendida como momentos en los que él encuentra su error y se compromete para seguir mejorando. Esto es más útil que poner un examen. Aunque no olviden, el examen es bueno cuando tengo 160, 200 alumnos, 300. Yo recuerdo cuando di clase en secundaria tenía frecuencia 5 de matemáticas y 6 grupos para poder vivir. 6 por 5, 30. Entonces cuando yo salía de una secundaria, yo ya no quería saber de otro ser humano que se me acercara, porque imagínense los muchachitos. Bueno, cuando llegué a México me albureaban. La primera lista que pasé en México fue una cosa tan terrible, sufrí tanto porque le puse un papel, a mí nada más se me ocurre, muchachitos de secundaria, pedirles que me pusieran su nombre. Y oyéndome hablar, imagínense, bueno, ahora ya hablo mexicano, pero cuando yo acabé de llegar, estaba pero cerrero, hablando perfectamente como cubano. Entonces, los nombres que aparecieron, Fidel Castro, Celia Cruz, un literato también me puso José Martí, o sea que... Entonces sufría con esos muchachos adolescentes, pero hasta que le agarran la manera. No, ya, vas. Pero es terrible tener tanta clase. Solo eso lo sabe el que lo hace. Yo ahora por eso no lo hago. Solamente doy clases 2 veces al año en el doctorado que coordino y 1 vez a la semana en la maestría y 3 meses en el medio sin dar clase. Porque es terrible. O sea, la docencia acaba, pero tienes que acabarte porque esa es tu profesión. No te vas a querer mantener en un refrigerador, ¿no? Lo único que ya mientras más viejito te van considerando. Pero es terrible la docencia con 160 alumnos. Hay que entender cuando el profesor dice, es que no puedo más, de verdad, evaluar esto. Bueno, a ver, ¿cuántos exámenes vas a poner? No todo puede ser examen. Dime tú qué vas a hacer. Yo no te voy a decir, dime tú. Ah, no, mira, yo creo que le puedo pedir este trabajo. Perfecto. Creo que puedo observarlo en el laboratorio por lo menos 1 vez en el semestre. Ah, bueno, vaya, menos mal. Que tiene que centrar su vista en cada alumno por lo menos 1 vez. Diría, porque si no, ¿qué competencia es la que evalúa el Señor? ¿No? La inexistente. Bueno, entonces... evaluar competencias, centrarse en el desempeño ante situaciones simuladas y reales. Y lo más importante, fíjense cómo puse la heteroevaluación abajo. Arriba están la evaluación para el aprendizaje. Que él diga en qué se equivocó, por qué, cómo puede mejorar. El error como fuente de aprendizaje es algo muy investigado actualmente. Los niños se equivocan en las pruebas internacionales porque creen que están bien. Creen que están bien. Si no, pregúntele a un niño, un adolescente de 15 años, ¿cómo saliste? De lo mejor. Bueno, ¿y por qué sacaste 3 puntos? Mira, a ver tú, que esta gente califica como les da la gana. O sea, no tiene conciencia del error. ¿En qué se equivocó? No lo sabe. Nadie le ayuda a encontrar el error, porque el error siempre lo encuentra el profesor, porque la evaluación siempre está centrada en el profesor. Pero en un paradigma centrado en el alumno, esto tiene que moverse también. No quiere decir que el profesor no va a evaluar, sino que va a moverse el rol. Es más importante que él detecte el error. El profesor evalúa sumativa, formativa y de forma diagnóstica. Sí, pero ese es el profesor. ¿Cómo va a evaluar él? Con los mismos instrumentos puede evaluar, pero él tiene que encontrar el error, no siempre yo. Hay que obligarlo. A ver, dime tú por qué vas así. No porque soy genial. Ah, sí, pero si eres tan genial, ¿por qué no me demuestra que vas a ser ingeniero, que siempre tienen el ingenio? ¿Te gustaba ser director de orquesta? No sé qué haces aquí, ¿no? A lo mejor hay algún perdido que está estudiando en estas universidades también, ¿no?
Puede que haya muchachos que no tienen nada que ver con esta carrera y están aquí. Pero qué bueno que están aquí, porque imagínense dónde pudieran estar si no estuvieran aquí. O sea, este es un mundo de contención, la educación. Es un mundo para contribuir a que también los tengamos con algún objetivo, buscando un bien durante un buen tiempo y que se formen. Si no, ¿qué será de todos estos muchachos? Algunos de estos que están equivocados, pero aquí están mejor que afuera. No sabemos a dónde pudieran ir. Pues nada, provocar que la misma autoevaluación, coevaluación en laboratorios o no, se convierta en una experiencia de formación y aprendizaje, encontrando cuál es la dificultad y cómo puedo superarla. En fin, evaluar es valorar basándonos en criterios que ellos conozcan. Si no conocen ellos los criterios, es más difícil que encuentren el error. Entonces siempre deben conocer cuáles son los criterios. Estas son las evidencias y con esto se te va a evaluar. Este es el desempeño que debes tener y esto es lo que describe ese desempeño para que estén ubicados y puedan hacer auto y coevaluación. Una persona que evalúa muy bien tiene dos grandes competencias. Mírenlas aquí. Una, recaba información precisa acerca de los logros de los estudiantes y dos, con esa información contribuyen a que sigan aprendiendo. Miren qué sencillo está esto. O sea, que todo lo que nos enseñaron en la pedagógica o cuando íbamos a ser maestros, ya eso no. Para saber evaluar debe usted hacer estupendos instrumentos. Para saber evaluar debe usted determinar criterios e indicadores. No se empelote tanto la cabeza. Para saber evaluar usted debe recoger información precisa y ayudar a que siga aprendiendo. Si no logra eso por muy maravilloso instrumento, es usted un perfecto no evaluador. Un evaluador incompetente. Muy bien, vamos terminando. Esto fue, o es la llamada pirámide de Miller. Los exámenes, ¿para qué sirven? Para evaluar lo que saben y cómo lo podrían hacer. En los laboratorios pueden llegar a mostrar cómo se hace, pero el verdadero desempeño está in situ y a ese casi no llega a la universidad, porque sería ya la competencia laboral, ya no profesional, la competencia laboral. Pero aquí tenemos que aspirar un poco que él se desempeñe como lo haría fuera. Estos son dos libros míos muy buenos. Uno es Las competencias en la docencia universitaria y el otro es Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y la editorial también es muy buena, es Pearson, Prentice Hall y todo eso. Profesores, les deseo lo mejor en estas actividades académicas y yo les doy las gracias.